Hola, en esta clase vamos a explicar cómo llevar nuestra descripción VHDL a un hardware específico. Vamos a emplear como hardware objetivo un tipo de hardware particular que se llama reconfigurable, o para nuestro caso también va a ser del tipo FPGA. Explicaremos cómo realizar ese proceso de implementación a través de una herramienta en particular, para nuestro caso la herramienta Vivado, y cómo finalmente llevar nuestro diseño a ser ejecutado en una tarjeta de desarrollo hardware, para nuestro caso Nexus 4. Hardware reconfigurable se denomina a una pastilla de silicio que permite que descarguemos en ella una determinada configuración de un circuito, de un hardware. Así como en un procesador, en un microprocesador, podemos descargar distintos programas para que el procesador los ejecute, en un hardware reconfigurable podemos descargar configuraciones para que él se comporte como si fuera un determinado hardware. En este caso podríamos, en un momento dado, que él implementara el hardware de una unidad para procesamiento de video, pero después podríamos quitar esa configuración y reemplazarla por otra, por ejemplo, para realizar un tratamiento de audio, y más adelante para realizar un automatismo, etc. Existen varios fabricantes de estos dispositivos. Los principales en este momento son Xilinx e Intel. Intel recientemente adquirió la fabricación de estos dispositivos a un fabricante llamado Altera, que era anteriormente el principal competidor, digámoslo, de Xilinx. Internamente, un dispositivo de hardware reconfigurable posee una arquitectura de este estilo, en donde podemos identificar 4 elementos fundamentales. Uno de ellos son los llamados bloques lógicos configurables, que están constituidos por un determinado conjunto de elementos lógicos digitales que corresponderán a la funcionalidad mínima de la tarjeta, del dispositivo en este caso. La idea es que esos bloques se pueden en un determinado momento interconectar entre sí para, a partir de allí, crear el hardware que deseamos. Para poder hacer esa comunicación, existe a lo largo del dispositivo un conjunto o una matriz de interruptores. Estos interruptores en esencia son transistores MOSFET que, al abrirlos o cerrarlos, permitirán entonces que un determinado bloque se comunique o no con otro. Alrededor del dispositivo hay un conjunto de bloques de entrada-salida. Se diferenciarán de los otros porque poseen una mayor capacidad para manejar corriente. Y el cuarto componente del dispositivo son unas líneas de interconexión que permitirán que, cuando materialicemos nuestros diseños, nuestras descripciones, un determinado bloque lógico se comunique con otro bloque. Puede ser un bloque cercano o puede ser un bloque lejano, de acuerdo a la distribución que se realice sobre el dispositivo. En cuanto a las arquitecturas, o en cuanto a lo que existe en cada uno de estos bloques, existen primordialmente dos enfoques. Uno de ellos se llama grano fino. En este enfoque, en cada uno de estos bloques existe una lógica relativamente simple,
constituida en principio por lo que llaman LUTs. LUTs permiten implementar tablas de verdad, es decir, sería la parte para hacer circuitos combinacionales, y tendrán uno o dos flip-flops que permiten hacer la parte secuencial. A partir de allí, al unir unos bloques con otros, se podrá extender esta funcionalidad. Los dispositivos de grano fino en general pueden también o son conocidos como FPGAs por su sigla en inglés. Otra posibilidad es que estos bloques tengan una mayor complejidad, enfoque que llama de grano grueso. En este caso podríamos tener un bloque que ya tenga la funcionalidad completa, por ejemplo para implementar una ALU o para implementar un decodificador de video, etc. Es de esperarse que cuando un dispositivo es de grano fino va a tener muchísimos bloques lógicos, pero cada uno de ellos relativamente simple. Y cuando sea de grano grueso, dispositivos ya también llamados CPLDs, tendrán entonces pocos o menos bloques lógicos, pero cada uno de ellos bastante elaborado. De ahí su nombre, CPLD, es decir, dispositivos complejos de lógica programable. ¿Cuál de ellos es mejor? Es un asunto en debate. En principio parece haber una preferencia hacia las FPGAs. Dada la complejidad de estos dispositivos, es conveniente disponer de al menos otras dos herramientas. Una de ellas es una tarjeta de desarrollo hardware que permita que este dispositivo esté ya conectado a una serie de dispositivos para hacer nuestra labor más sencilla. Ejemplos de estos dispositivos pueden ser interruptores y pulsadores para realizar entonces entrada, LEDs o despliegues de 7 segmentos para hacer salida. Podemos tener conectores para hacer interfaz de entrada-salida general y algunas conexiones más especializadas, por ejemplo, para conectarnos con video, conectarnos con audio, conectarnos con Ethernet y así por el estilo. Igualmente, la complejidad del dispositivo hace que requiramos herramientas software para poder materializar nuestros diseños y que esta herramienta se encargue de los aspectos de cómo organizar nuestra descripción en los distintos bloques lógicos, de cómo conectarlos entre sí y todos los aspectos que tengan que ver con el dispositivo en particular. En nuestro caso vamos a usar como herramienta de diseño la que provee uno de los fabricantes, en este caso Xilinx, que se denomina Vivado. Cuando abrimos la herramienta Vivado nos presenta una pantalla de este estilo. Vamos a explicar todo el proceso de creación de un proyecto. Elegimos la opción crear nuevo proyecto. En muchos casos él nos va a hacer preguntas o nos va a dar información y simplemente vamos a continuar. Como en el caso de ModelSyn, nos pregunta el nombre de nuestro proyecto, vamos a continuar con nuestro ejemplo de los números primos. Igualmente debemos escoger la locación donde él va a estar. Para nuestro caso vamos a ubicarnos en una carpeta en donde están nuestra plantilla, nuestros archivos base. Tal como teníamos en el caso anterior, disponemos de una carpeta sobre la cual están nuestros 3 archivos. Esa carpeta es la que vamos a hacer referencia en Vivado. Así como
Seleccionamos esta carpeta que contiene nuestros archivos y continuamos. El tipo de proyecto es RTL, como ya habíamos mencionado, corresponde a hacer posteriormente una síntesis en ecuaciones booleanas. Bien, la parte de añadir archivos, en este caso nos solicita cuáles archivos fuentes, es decir, archivos VHDL vamos a emplear. En este caso vamos a usar el archivo que contiene la descripción de nuestro sistema. Dado que ya hicimos la simulación, no requerimos el archivo testbench. Continuamos. Él nos solicita unos archivos IP. IP se denomina a bloques que hayan sido creados por otras personas o inclusive también por nosotros mismos y que correspondan a diseños funcionales ya completos. Ejemplo, una ALU, un circuito divisor, un circuito decodificador de audio, etc. En nuestro caso no tenemos, así que vamos a continuar. Archivos de restricciones. Estos archivos son los que van a permitir que nuestro dispositivo FPGA se pueda comunicar con la tarjeta de desarrollo NetSys. Así que vamos a añadir el dispositivo, el archivo, perdón. En este caso tiene la extensión XDC. La sintaxis y el contenido de este archivo lo vamos a explicar más adelante. Ya lo hemos añadido. Continuamos. Ahora requerimos seleccionar la tarjeta de desarrollo sobre la cual vamos a ubicarnos. Si consultamos las tarjetas, él inicialmente lista unas tarjetas que son las tarjetas propias de Xilinx. Nuestra tarjeta NetSys no está aquí, así que otra forma de proceder es seleccionando la parte, es decir, el dispositivo. En nuestro caso vamos a tener un dispositivo que tiene por ciertas características. ¿Cómo las vamos a reconocer? En la tarjeta nos dará una indicación. Esta es la tarjeta que vamos a usar, NetSys 4. Este es el fabricante de la tarjeta. En principio observamos que está basada en el dispositivo Xilinx llamado Artix 7. Al observar la parte posterior del envoltorio, nos menciona que tiene una determinada referencia para Artix 7. Esta información del dispositivo es la que vamos a emplear cuando lo elijamos en el entorno Vivado. Es así como vamos a escoger que nuestros dispositivos de propósito general, la familia es Artix 7, la subfamilia también es Artix 7, el empaquetado es CSG 324, la velocidad también la vamos a escoger. Observe que en la medida en que vamos haciendo este filtrado, la cantidad de opciones se reduce, la velocidad es -1 y ya tenemos simplemente 4 alternativas. La que corresponde a nuestra tarjeta NetSys es la última. Continuamos. Ahora él me indica un resumen de nuestra configuración de proyecto. Al finalizar esa parte ya procede a generar las distintas ventanas sobre las cuales nos vamos a mover. La forma de moverse en Vivado en principio está guiada por este menú que está aquí a la izquierda que llama Project Manager. Una de las ventanas más importantes es esta donde están nuestras fuentes, es decir, nuestros archivos. Observamos aquí el archivo
primo VHD. Si damos un doble clic, podemos observarlo y hacerle alguna edición si necesitamos. En la parte de restricciones tenemos nuestro archivo primo XDC para explicar más adelante. Observamos que existe una serie de etapas que normalmente deben ejecutarse para poder llevar a nuestro hardware objetivo. La integración IP se requeriría si vamos a unirnos a otros bloques, en este caso no lo requerimos. La simulación ya la hemos hecho con ModelSim, entonces tampoco vamos a trabajar sobre ella. Entonces nos quedan aquí 4 etapas. El análisis RTL es una etapa que nos puede brindar información interesante. Vamos a escoger aquí la opción de esquemático. De esta manera vamos a tener una idea de cuál es el circuito que él está deduciendo a partir de las ecuaciones que generamos. Recordemos que en nuestra descripción VHDL habíamos planteado un conjunto de ecuaciones booleanas. A partir de ellas, la herramienta extrae este circuito. Es un circuito compuesto a través de compuertas AND y OR que reflejan la funcionalidad que esperaríamos nosotros. Tenemos los puertos de entrada y puertos de salida. Vamos entonces a continuar con la siguiente etapa. La etapa de síntesis corresponde a que la herramienta analice nuestro código VHDL y a partir de allí lo extraiga y determine cuáles serían los bloques lógicos de una FPGA que le servirían para implementar este diseño. Para ello entonces vamos a ejecutar la opción Run Synthesis. Vamos a observar cómo en la parte superior derecha él nos da un indicativo de la actividad que está haciendo, y en la parte inferior nos puede indicar la actividad en más detalle. Algunas de estas etapas pueden demorarse un cierto tiempo, así que es interesante observar lo que ocurre. Ya hemos lanzado la síntesis y aquí él lo está indicando, y en la parte de abajo empieza a darme una información de las distintas actividades que va realizando. Muchas de ellas son un tanto especializadas, otras de ellas las podemos ir comprendiendo en la medida en que avancemos sobre el curso. Está haciendo la etapa de diseño de la síntesis y en este momento ya ha terminado. Cada vez que él termina una etapa me sugiere continuar con la siguiente y también me da otras posibilidades, ya sea como abrir el diseño que sintetizó o ver algunos reportes. Vamos en este momento a cancelar aquí esta ventana y manualmente vamos a observar un poco de la síntesis. En particular vamos a irnos al esquemático que él genera para que lo comparemos con el esquemático anterior, que era mucho más general, solamente se correspondía con las ecuaciones booleanas. Este esquemático ahora está más enfocado hacia el tipo de FPGA que va a usar. En este caso observamos que él ha logrado sintetizar nuestro diseño usando una LUT, que ya habíamos dicho que es una construcción que permite implementar tablas de verdad. LUT 4 indica que es una LUT que tiene 4 entradas y fue suficiente con ella para realizar nuestro diseño. Está la existencia de unos buffers. Estos buffers conectan las entradas y las salidas hacia nuestro dispositivo. Vamos entonces a dar la síntesis por
realizada y vamos a concentrarnos en la siguiente etapa, que es la implementación. La implementación consiste en llevar esta síntesis, este esquema que ya ha logrado, que en este momento es más particular que el anterior, que correspondía a una descripción general en compuertas. Ahora ya lo ha hecho para una FPGA, pero la implementación ya lo va a llevar en particular a nuestro dispositivo Artist 7. Vamos entonces a ejecutarla igual que hicimos antes y a observar lo que va a ocurrir aquí. Va a inicializar el diseño y en la parte inferior nos muestra de nuevo lo que está realizando. Va a optimizarlo, buscando entonces cómo poder combinar adecuadamente los bloques lógicos de la FPGA. La velocidad con la que realice cada una de estas etapas depende del computador, de la velocidad del mismo y también de la complejidad de nuestro sistema. Está haciendo lo que llama el ruteo, el enrutado en nuestro diseño, es decir, qué combinación de bloques lógicos del dispositivo son convenientes. Está construyendo lo que llama el diseño RTL, es decir, la transferencia de registros. Esta etapa puede ser la más compleja y por lo tanto es la que en general puede tomarse más tiempo en la máquina para ser ejecutada. Recordemos que en este caso todavía no estamos ejecutando nada en la FPGA como tal, solamente estamos en el computador llevando a cabo nuestro diseño. De nuevo, al terminar, él me sugiere ya sea ver el diseño o pasar a la siguiente etapa. Vamos también a cancelar y a ver un poco lo que me puede indicar la herramienta. Existe una serie de reportes acerca de cómo él está empleando el dispositivo. Si nos vamos, por ejemplo, al reporte de utilización, él nos dará unos comentarios acerca de cómo el dispositivo está usando. En este caso no vamos a... Dado que el dispositivo es mucho más poderoso que el diseño que tenemos, pues claramente la cantidad de elementos que se requieren para él son muy pocos. Así que en la medida en que requerimos comprender un poco más de lo que está ocurriendo, podemos irnos a estos reportes en particulares. Vamos a considerar que la implementación ya está lista y ahora podemos pasar a la parte de programación del dispositivo. Nuestro dispositivo corresponde a esta tarjeta, la conectamos al computador a través de un cable USB. Una vez realicemos esta comunicación, y al encenderla, en general él ejecuta un programa predefinido que ya viene dentro de la tarjeta para ver la funcionalidad. Él prueba los distintos periféricos y muestra en los despliegues y en los LEDs un patrón para que sepamos que nuestra tarjeta está en orden. Con nuestra tarjeta ya conectada, podemos pasar a la parte de programación y depuración. Para ello, la siguiente etapa es generar el bitstream. Bitstream se va a denominar a un archivo, a una cadena de bits que indican cuáles de los distintos MOSFETs que están en la cadena de comunicación entre los bloques lógicos se deben cerrar o abrir, y de esa manera lograr
la configuración de nuestro dispositivo. Vamos entonces a generar el bitstream y de nuevo pues él me indicará la actividad que está realizando. En este caso, si la complejidad es grande o pequeña, se demorará también un tiempo proporcional a la misma. Aquí está en la parte de escribir ese archivo de acuerdo a lo que ha detectado en las etapas anteriores. Está haciendo el procesamiento, está creando algunas ayudas para que más adelante, cuando consultemos los reportes, podamos emplearlas. Ahora está creando propiamente el archivo y ha logrado crearlo. De nuevo podemos ver los reportes o pasar a la siguiente etapa. Cancelémoslo aquí. Esta es una invitación a contestar alguna encuesta de la propia herramienta. Podemos dejarlo para después o realizar esa colaboración. Bien, si pasamos a la siguiente etapa, que es comunicarnos ya con el hardware. En este momento ya hemos realizado todas las etapas necesarias en el computador, es decir, hemos logrado que la herramienta vaya desde el análisis de nuestro código VHDL hasta llegar a nuestro bitstream. Para poder haber creado este bitstream se requirió que él tuviera no solamente el archivo VHDL, sino un archivo adicional, que es el archivo que previamente habíamos mencionado, que es el archivo XDC. Vamos entonces a detallar a qué corresponde este archivo. Como mencionamos, nuestra tarjeta Nexus 4 no solamente tiene nuestra FPGA ARTIS 7, sino que tiene todo un conjunto de periféricos y de conexiones para hacer más versátil el trabajo con el dispositivo. En particular, vamos a establecer una comunicación o una conexión entre nuestro dispositivo y algunos periféricos. En este caso, para la prueba del número primo, vamos a hacer que la entrada de ese número primo se pueda realizar a través de estos interruptores y que la salida, es decir, la detección del número primo, se haga a través de alguno de los LEDs que él posee. Para ello es importante que conozcamos cuál es la configuración de los distintos interruptores y también de los distintos LEDs. Cada uno de estos interruptores y de estos LEDs posee una terminal física en la tarjeta de desarrollo, la cual está indicada a través de un número. Estos números U9 o estos nombres mejor, U9, U8, R7, R6 por ejemplo, corresponden a los switches desde el 0 hasta el 3, que son los que vamos a emplear para ingresar nuestro número primo. Observe que hay una conexión de 3.3 voltios para alimentación de cada uno de estos elementos. 3.3 voltios es el valor que el dispositivo reconoce como un 1 lógico, por lo tanto es la alimentación que se va a emplear aquí. Igualmente para los LEDs existe un nombre para cada uno de ellos. Si vamos a emplear el LED 0, posee como indicador, como nombre, T8. Estos valores son los que vamos a emplear ahora en nuestro mapa de restricciones. Volviendo a nuestro circuito, a nuestra especificación dentro de la herramienta Vivado, existe un archivo
que tiene por extensión XDC. Estos archivos me permiten realizar el mapa, la conexión entre los puertos físicos, podemos denominarlos, en la tarjeta, y los puertos lógicos, llamémoslos así, que están en nuestra descripción. Sabemos que los puertos, en nuestro caso, tienen estos nombres: D3 hasta D0 y IP. En este archivo hacemos entonces ese enlace. Observemos la sintaxis de este archivo. Es posible añadir comentarios al precederlo de el signo numeral. Recordemos que esto no es código VHL, por lo tanto la sintaxis de él es distinta a la previamente vista en VHL. Para configurar o conectar un determinado puerto se hace a través de dos instrucciones. La primera de ellas especifica cuál es el elemento físico a través de esta palabra log. En este caso se llama R6. R6 vamos a unirlo a nuestro puerto lógico D3 siguiendo esta sintaxis. La segunda línea me indica que ese puerto va a usar 3.3 voltios, lo cual se hará con esta línea. Observando las siguientes líneas, vemos la configuración de los distintos puertos, los que habíamos mencionado antes: R6, R7, U8, U9, para cada uno de los puertos de nuestra descripción: D3, D2, D1, D0. Para el caso del LED, la sintaxis es similar. El LED 0 tiene como puerto físico T8 y lo vamos a conectar a nuestro puerto lógico P. Dado que ese archivo ya existía, la herramienta logró crear efectivamente el bitstream, que en este caso se encuentra en el computador. Para transferirlo a nuestra tarjeta, la cual ya hemos conectado a través de la conexión USB, pasamos a el manejador de hardware. Tenemos una opción llamada Open Target. Cuando la ejecutamos, tenemos acceso a una opción llamada Open New Targets. Aquí de nuevo tenemos un wizard que nos va a guiar en el proceso. Le damos Next. Él se conecta a través de lo que se denomina un servidor local, es decir, que la tarjeta está conectada a nuestro propio computador. Le damos Next para que él busque las tarjetas que hay disponibles, y como nuestra tarjeta ya está conectada y ya está encendida, ha logrado reconocerla, y es justamente esta que tenemos aquí. Si ampliamos un poco acá, esta es la indicación de la tarjeta, y este es el código que a través de la red la va a ser reconocido. La vamos a marcar y continuamos. De nuevo nos presenta un resumen, y al finalizar él ha logrado comunicarse con la tarjeta. Ha abierto una nueva opción que se llama programar el dispositivo. Si la activamos, nos mostrará a cuál de los dispositivos nos vamos a conectar, porque es posible que en un momento dado tuviéramos varios dispositivos o varias tarjetas conectadas a nuestro equipo. Vamos a seleccionar esta, que ya sabemos que es la que él detectó anteriormente. Él posee en todos estos archivos, que fue los que generó antes: primo.bit, que es el archivo que tiene la configuración de la tarjeta,
y también para efectos de hacer una depuración en hardware, él genera un archivo adicional. Vamos a programar nuestro dispositivo y en este momento la configuración ya ha sido transferida a la tarjeta. En este momento el trabajo del computador ya ha cesado y pudiéramos irnos a interactuar con la tarjeta y observar el funcionamiento de ella. En este momento ya hemos descargado nuestro programa, ya se encuentra en la tarjeta y podemos hacer una prueba comportamental, es decir, una prueba física del funcionamiento de ella. El número primo lo vamos a ingresar cambiando estos switches, la posición de ellos. Cuando esté en la parte superior indicará un 1, en la parte inferior un 0. Y este LED, que es el LED 0, nos indicará el funcionamiento de la misma. Vamos a ingresar el número 2 y observamos que es un número primo. El 0 no lo detecta como primo, entonces el LED no se prende. Si tenemos el número 4 tampoco, en este caso el número 5 sí lo hace. En la medida que vamos probando distintos números, los que sean primos activarán el LED, los que no sean primos no lo activarán. De esa manera tenemos ya una comprobación en físico de nuestro diseño, el cual está funcionando como esperábamos para las condiciones de un número primo y de un detector de números primos. De esta manera concluimos la explicación de cómo implementar en hardware el diseño que hagamos a través de una descripción, la cual empezó con nuestro código VHDL y al pasar por las distintas etapas llegó finalmente a la implementación en hardware. Muchas gracias.